En 2016, la ciudad de Anchorage, Alaska, fue aterrorizada por un criminal en serie. En solo unos meses, este villano se cobró la vida de un total de 5 personas. A primera vista, parecía que no había nada que conectar a las víctimas ni había similitudes entre ellas. Este hecho solo aumentó el miedo de los residentes, haciendo que pareciera que todos podrían estar en peligro y convertirse fácilmente en la próxima víctima de un ataque brutal por parte de un desconocido. La policía hizo todo lo que estuvo a su alcance para determinar quién era el responsable de estos crímenes. Sin embargo, no pudieron encontrar ninguna evidencia concreta. Este fue el caso hasta que ocurrió un evento completamente ajeno a los horribles incidentes del criminal. Para sumergirnos completamente en la historia de hoy, retrocedamos unos 7 años, hasta el verano de 2016. Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska, alberga aproximadamente 300,000 residentes. La narrativa comenzó el 3 de julio de 2016 a las 7:40 am, cuando una mujer que iba en bicicleta envió una señal de socorro al 911 y reveló que se había encontrado con 2 personas fallecidas en el césped junto a un sendero conocido como Sheep Creek. Por su vestimenta parecían ser un hombre y una mujer jóvenes, presumiblemente muertos debido a importantes heridas en sus cráneos y una gran sangre extraída debajo de ellos. El motociclista dedujo rápidamente que un evento trágico había sucedido a estos individuos y rápidamente se comunicó con los servicios de emergencia. Lamentablemente, sus sospechas fueron confirmadas al llegar. Ni los equipos médicos de emergencia ni la policía pudieron alterar el resultado. Las víctimas no podían recibir ayuda. Se consideró que habían muerto poco antes de su descubrimiento, dado que sus cuerpos conservaban calor. Evidentemente, su muerte no fue natural, fue resultado de agresiones violentas. Las autopsias revelaron la causa de la muerte como heridas de bala en el pecho y la cabeza. Las identidades de los fallecidos que portaban sus identificaciones fueron tomadas por las autoridades, que pronto confirmaron que eran Jason Nett, de 41 años, y Brianna Foyce, de 20, nacida en 1996 en un entorno familiar desafiante. Brianna y su hermana mayor pronto fueron colocadas en un refugio. Su suerte cambió cuando Marcella Foyce los vio. Brianna decidió ofrecerles a las niñas un hogar acogedor y de apoyo entre otros niños. Cuando tenía 5 años, Brianna fue bienvenida en una familia de acogida. Desde temprano le diagnosticaron síndrome de alcoholismo fetal como resultado de la exposición prenatal del alcohol. Además, Brianna mostró signos de trastorno de apego, una condición caracterizada por una falta de vínculo emocional con los cuidadores que generaba problemas de confianza, desafíos y dificultades de adaptación e interacciones sociales. Esto se vio agravado aún más por un diagnóstico de discapacidad de aprendizaje. A pesar de estos obstáculos, era conocida como una joven enérgica y extrovertida, con una pasión por la música, particularmente los espectáculos de Broadway, y talento para el canto. A menudo comparte sus actuaciones en videoclips cortos, pero debajo de su exterior positivo y amor por la vida, Brianna enfrenta varias luchas. Su madre adoptiva, Marcella, reveló que los problemas de desarrollo de Brianna obstaculizaron su capacidad para tomar decisiones sabias, particularmente con respecto a personas y situaciones, lo que resultó en amistades cuestionables durante su adolescencia y una eventual deriva hacia un círculo problemático que culminó en un problema de abuso de sustancias de drogas psicotrópicas. Marcella intentó guiarla hacia la búsqueda de asistencia y rehabilitación, pero después de cumplir 18 años, Brianna fue libre de tomar sus propias decisiones, incluso aquellas que iban en contra de su bienestar. Eligió independizarse debido a su renuncia a cumplir con las reglas del hogar. Se enfrentó a la falta de vivienda y carecía de medios económicos para una vivienda. A pesar de estas circunstancias, logró mantenerse en contacto y mantener una relación cercana con su madre. Encontró refugio temporal en refugios para personas sin hogar. Jason Nett, el otro individuo víctima del trágico incidente, también carecía de una situación de vida estable, conocida por su amabilidad, humor, sociabilidad y disposición para ayudar a los demás.
tenía un profundo afecto por la naturaleza y los animales, pero similar a Brianna, Jason luchó con el uso indebido de sustancias psicoactivas, lo que resultó en múltiples problemas legales. El desempleo complicó aún más su vida, lo que le impidió brindar manutención a sus 2 hijas. Durante el verano de 2016, encontró refugio temporal en un vertedero de Anchor, situado cerca del sendero para bicicletas Sheep Creek, donde tanto él como Brianna finalmente serían descubiertos fallecidos. A pesar de su diferencia de edad, Jason y Brianna formaron un fuerte vínculo de amistad después de haber estado sin hogar durante un periodo prolongado. Jason se convirtió en una figura protectora para Brianna. Particularmente dada su juventud, se esforzó por protegerla de varios peligros, una tarea en la que trágicamente no tuvo éxito, como lo demuestran sus importunas muertes por arma de fuego. A su llegada, la acción inicial tomada por la policía fue examinar de cerca a las víctimas y la escena del crimen. Rápidamente observaron la ausencia de casquillos de bala cerca del fallecido, lo que les llevó a deducir que el asesino podría haber empleado un revólver, un arma de fuego conocida por retener sus cartuchos dentro del cilindro al momento de descargar. Además, se descubrió una bala solitaria cerca de donde yacían Jason y Brianna, lo que indica que el tirador había apuntado a la pareja pero falló con el proyectil. En el lugar había una cerca de madera donde se encontró una bala que fue incautada como prueba tangible y remetida para un examen forense. En posteriores análisis por parte de especialistas se corroboraron la hipótesis sobre el uso de un revólver e incluso identificó el modelo específico del arma de fuego. Se identificó como un CT Phaeton 357, un revólver de 6 tiros conocido por su excepcional sensibilidad y precisión del disparador, lo que marcan como un Premier Choice dentro de su categoría. Este modelo en particular es relativamente raro. Al profundizar en la investigación más allá de la escena del crimen, los detectives eligieron entrevistar al testigo que había alertado al servicio de emergencia sobre el descubrimiento. Para darle un giro al caso, se encontró con los cuerpos de Brianna y Jason, que no fue una mera casualidad, sino que, guiada por un enigmático extraño, detalló a las autoridades que en su paso matinal en bicicleta por un puente, un hombre le informó con indiferencia de la presencia de 2 personas fallecidas en el camino debajo, advirtiéndole que fuera consciente de su entorno. Antes de continuar su camino, motivado por las instrucciones crípticas del extraño, se aventuró hasta el sendero donde se topó con los jóvenes víctimas y posteriormente se comunicó con los servicios de emergencia. Los detectives estaban particularmente intrigados por este hombre desconocido. Su comportamiento generó varias señales de alerta. Su incapacidad para informar sobre los cuerpos, él mismo, su falta de urgencia o angustia por el descubrimiento y su comportamiento inquietante, tranquilo, como si estuviera advirtiendo contra un inconveniente menor en lugar de una tragedia fatal. Este extraño encuentro llevó a la policía a especular que él podría estar relacionado con los asesinatos de las 2 personas sin hogar. Lamentablemente, este testigo no pudo ofrecer una descripción detallada del hombre, ya que se centró más en la horrible escena que tenía ante él que en la persona que lo dirigió. No podía recordar nada específico. El equipo de investigación dirigió su atención a las imágenes de vigilancia cercanas con la esperanza de que el misterioso individuo pudiera haber sido capturado por la cámara. Aunque el sendero en sí carecía de cámaras de vigilancia en el área industrial adyacentes que daba hacia Sheep Creek, una posible fuente de evidencia al revisar las imágenes de alrededor del momento de la llamada de emergencia, vieron a un hombre atravesando el sendero poco antes de que se informara del descubrimiento. Sin embargo, su dirección de viaje, lejos de la cámara, una vaga impresión de su apariencia, pantalones azules o jeans, una posible sudadera con capucha o sombrero, una chaqueta y una mochila, siendo su altura el único rasgo discernible. A pesar de esto, los detalles eran demasiado limitados para sacar conclusiones definitivas, lo que llevó a los investigadores a ampliar su búsqueda de evidencia más sustancial.
Las imágenes que capturan al enigmático extraño fueron difundidas a través de varios medios de comunicación y presentadas al público con la esperanza de que alguien pudiera identificarlo por su vestimenta o presentarse para aclarar su inocencia como un simple espectador. El objetivo inmediato de la policía fue determinar su identidad para eliminarlo como posible sospechoso. A pesar de este esfuerzo, el individuo en cuestión no dio un paso al frente, y aunque la policía recibió múltiples pistas sobre su posible identidad, ninguna condujo a un avance concluyente y las investigaciones sobre su participación finalmente llegaron a un punto muerto mientras los investigadores, paralelamente, profundizaban en los antecedentes de Brianna y Jason, interactuando con sus conocidos y familiares para descubrir los posibles motivos de su asesinato. Exploraron numerosos ángulos: deudas con el narcotraficante, disputas con otras personas sin hogar por el territorio o la posibilidad de ser víctimas no deseadas de un conflicto de pandillas. A pesar de la extensa especulación, surgió evidencia concreta para respaldar estas teorías. En última instancia, la investigación sugirió que Jason y Brianna no fueron un objetivo específico. Parecía que eran simplemente víctimas de las circunstancias y fueron trágicamente asesinados por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, por alguien con motivos desconocidos. Esta escalofriante comprensión subrayó lo impredecible. El peligro que acecha dentro de la comunidad insinúa la posibilidad de un residente capaz de atacar al azar menos de un mes después del trágico descubrimiento de Jason Nather y Brianna Fusey en la mañana del 29 de julio de 2016. Trydon Keenan Thompson, llamado cariñosamente Trey por sus allegados, se convirtió en la última víctima de un acto violento aparentemente similar. Trey era conocido por su inteligencia, amabilidad y disposición para ayudar a los necesitados, llegando a menudo incluso a traer personas sin hogar a su casa para comer. En esa fatídica madrugada, él se dirigía a la residencia de su tía en Ace Anchor en su bicicleta con la intención de alimentar a su perro en su ausencia. Trágicamente estaba casi en su destino cuando un hombre no identificado lo mató a tiros, ya que los oficiales de respuesta descubrieron el cuerpo de Trey en la calle con heridas de bala en la cabeza y el torso, y en particular, al igual que en el caso anterior, no se encontraron casquillos de bala en el lugar. Sin embargo, en un desarrollo potencialmente fundamental, la policía identificó una cámara de vigilancia con una vista directa del lugar donde Trey encontró su muerte prematura. Esta devastadora secuencia de eventos fue capturado alrededor de las 3 a.m. por una cámara de vigilancia. El crimen se desarrolló con escalofriante precisión. Se grabó a un hombre caminando con una calma espeluznante por las calles antes de levantar abruptamente la mano, sacar una pistola y disparar directamente a Trydon Keenan Thompson. La propiedad de la tía de Trey, donde se dirigía para realizar un simple acto de bondad, capturó la escena del crimen a pocos metros de su puerta. Sorprendentemente, solo unas semanas antes de que Trey hubiera arreglado este mismo sistema de vigilancia que documentaría trágicamente su propio encuentro fatal después de que Trey colapsara. Las imágenes trágicamente mostraban al asaltante. Se acercó casualmente, guardó la pistola en su bolsillo, se apoderó de la bicicleta de Trey y luego se alejó en la noche. Pero el video de vigilancia no fue la única evidencia reunida. El incidente tuvo como testigos presenciales a 2 adolescentes que estaban despiertas hasta tarde, absortas compartiendo historias aterradoras junto a la ventana de una casa cercana. Primero se pusieron nerviosas al notar una figura alta merodeando en la zona, aparentemente fuera de lugar en la oscuridad de la noche. Su atención luego se centró en otra figura más abajo en la calle. Era Trey, justo antes de que sonaran los disparos fatales, y después de desviar momentáneamente su mirada, miraron hacia atrás para presenciar las trágicas consecuencias. Trey yacía inmóvil en el suelo y el asaltante escapaba lentamente en bicicleta. Más allá de su punto de vista, estos adolescentes observadores proporcionaron a los detectives una descripción detallada del tirador. Un hombre mayor con cabello ondulado hasta los hombros. Llevaba botas pesadas, una gorra y una chaqueta de camuflaje que destacaba especialmente por su estatura.
El análisis meticuloso de las imágenes de vigilancia permitió a los expertos aproximar la altura del tirador a alrededor de 6,2 o posiblemente incluso más alto. Ya con el relato detallado de los testigos adolescentes, un boceto compuesto del sospechoso fue elaborado y posteriormente difundido al público junto con una fotografía de la bicicleta robada de Thompson. La policía instó a la comunidad a permanecer alerta y vigilante. La conexión entre el asesinato de Trey y los asesinatos anteriores en el Barco Creek Trail fue rápidamente descubierto por los investigadores, profundizando aún más en el misterio. Tanto Trey como Brianna y Jason no tenían enemigos aparentes ni razones conocidas para ser atacados, lo que sugiere la escalofriante posibilidad de actos aleatorios de violencia. Una investigación forense vinculó de manera concluyente el asesinato mediante el uso de la misma arma, lo que confirma la presencia de un delincuente en serie dentro de Anchor. Cuando se desarrolló la respuesta del público al boceto compuesto, generó una avalancha de pistas. Entre quienes contribuyeron a la investigación fue la madre de Trey, impulsada por un profundo sentimiento de pérdida y una determinación de encontrar al asesino de su hijo, negándose a permanecer pasiva y activamente involucrada con la comunidad que compartía el boceto y buscaba información que pudiera conducir a la persona culpable. Sus esfuerzos la llevaron a una observación fundamental. Vio a un individuo en una bicicleta idéntica a la que le quitaron a Trey la noche de su asesinato. Se vio al hombre dirigiéndose hacia un lugar conocido, un campamento para personas sin hogar, un área aislada donde personas sin vivienda estable construyeron refugios temporales. Reconociendo el significado potencial de su descubrimiento, muchos no perdieron el tiempo en notificar a las autoridades con la esperanza de que sus medidas proactivas finalmente lograran un gran avance en la desgarradora investigación. Se envió una unidad de patrulla al campamento, donde de hecho localizaron la bicicleta y la confiscaron para su posterior análisis. Pero eso no fue todo. Cerca del árbol donde estaba colocada la bicicleta, dentro de una cabina, desenterraron un arma de fuego. Luego de conversar con los habitantes del campamento, el oficial rápidamente determinó la propiedad de ambos elementos. El individuo que poseía la bicicleta y la pistola fue llevado al departamento de policía para ser interrogado. Sin embargo, mientras los detectives continuaban su conversación con el vagabundo, surgió un creciente escepticismo con respecto a si se habían detenido al individuo correcto. Se reveló que era un ex oficial que había servido previamente a las fuerzas policiales del Departamento de Policía de Nueva York. Estos oficiales reciben entrenamiento especializado en el que se les instruye a disparar con ambas manos, mientras el sospechoso captado en las imágenes de vigilancia empuñaba la pistola sin ayuda de nadie, por lo que parecía improbable que el hombre del campamento estuviera vinculado con el criminal. La pistola descubierta dentro de la cavidad del árbol también fue identificada como un modelo diferente, no el Python de culto 357 implicada en los 3 sucesos mortales anteriores. Tras un examen detallado, también se determinó que la bicicleta tenía solo un ligero parecido con la que le quitaron a Trey. Como resultado, el vagabundo fue excluido como sospechoso, extinguiendo el breve rayo de esperanza, y exactamente un mes después del doloroso fallecimiento de Trey, la policía de Anchor fue alertada de otro par de asesinatos idénticos que se ejecutaron en una vecindad en la oscuridad de la noche del 28 de agosto de 2016. Una mujer que atravesaba Moon Valley Park marcó el 911 al encontrar el cuerpo de un joven más tarde conocido como Kevin Turner, de 34 años. Similar a Brianna y Jason, Kevin estaba sin hogar. Trágicamente, este joven estaba luchando contra la esquizofrenia y el trastorno bipolar y había estado buscando un centro para la atención de la salud mental, pero no pudo encontrar uno que cumpliera con sus requisitos y ahora su existencia había sido truncada. Kevin fue descubierto sentado en un banco de picnic en el parque con la cabeza apoyada en la mesa. Con calcetines en las manos, le quitaron el calzado y los colocaron a su lado, lo que indica que podría haber sido agredido mientras intentaba ponerse sus calcetines. Parece que no se dio cuenta cuando el asaltante estaba con él, ya que no había señales de que intentara refugiarse de los disparos.
Las autoridades también encontraron una segunda víctima en el parque que luego fue conocida como Brian DeHazen, un defensor local del medio ambiente que se encontraba en una excursión nocturna en bicicleta y fue localizado no lejos de donde yacían Kevin Thorne. A pesar de que no había ningún vínculo directo entre los dos casquillos de bala que faltaban en la escena similar a la anterior. En los incidentes, los proyectiles que cobraron la vida de Brian y Kevin fueron descargados con la misma arma de fuego, un Colt Python 357 de 6 disparos. Los detectives rápidamente supieron que el mismo perpetrador estaba detrás de estos ataques, lo que elevó el número total de víctimas a 5. Sin embargo, la policía todavía estaba paralizada. Rastrear a este individuo era difícil. Su identidad siguió siendo un misterio, y después del tercer incidente, la policía de Anchor emitió una advertencia a los residentes sobre la presencia de un delincuente en serie en libertad, instándolos a tener precaución y evitar parques públicos y carriles de bicicleta, especialmente durante las horas nocturnas. El atacante fue indiscriminado en su selección de víctimas, que no muestran ninguna preferencia particular o se dirigen a un grupo demográfico específico, lo que hace posible que cualquiera sea el siguiente. La comunidad se vio envuelta en medio después de este aviso. Sin embargo, junto con la advertencia, las autoridades anunciaron un incentivo de $10,000 por información que pudiera conducir a la captura del asesino. A pesar de recibir numerosos consejos y pistas, el progreso en la investigación se estancó. La situación dio un giro dramático en noviembre de 2016, cuando un incidente completamente separado guió inadvertidamente a los investigadores hasta un sospechoso. La forma en que se desarrolló este avance fue sorprendente. En las primeras horas del 12 de noviembre de 2016, a las 4:30 am, el oficial del Departamento de Policía de Anchor, Arm Salau, estaba patrullando el centro de la ciudad cuando recibió un despacho sobre un delito cercano. Un taxista había denunciado a un pasajero que evadió el pago justo y escapó de su taxi cerca de la escena. Salau optó por buscar en los alrededores al evasor. Con las calles casi desiertas antes del amanecer, vio a un hombre caminando por la acera. Salau quiso preguntar si el hombre había notado alguna inactividad usual y llamó desde su vehículo solicitando al peatón que detuviera al individuo. Sin embargo, ignoró la orden de Salau y continuó. Su camino fue un evento capturado por la cámara del tablero de la patrulla. A pesar de las repetidas órdenes, el hombre no detuvo a Salau. Luego intensificó sus esfuerzos usando el altavoz del auto para emitir su orden. Finalmente, el hombre se giró y caminó hacia el vehículo de Salau, pero en lugar de conversar, lo atacó abruptamente sacando una pistola. Salau salió de su ropa y disparó contra el oficial. Salió de su vehículo y respondió al fuego. El sargento Mark Paddock, que estaba en las cercanías, intervino para ayudar a su compañero oficial que disparaba contra el oficial Salau, que recibió 4 impactos y sufrió lesiones importantes en los huesos, el hígado y los intestinos. A pesar de las heridas críticas, Salau sobrevivió a la terrible experiencia. Fue transportado rápidamente a un hospital donde fue sometido a una cirugía crítica de 7 horas. El perpetrador sufrió una herida de bala fatal en el cráneo y fue declarado muerto en el acto SP. Fue solo después de su desaparición de que los detectives que investigaban una serie de delitos en Harcourt en los últimos tiempos pudieron vincular a este individuo con el principal sospechoso. Examinaron el video del tiroteo desde la cámara del tablero de un vehículo policial y lo compararon con las imágenes de otras cámaras durante eventos anteriores. El hombre desconocido encajaba en el perfil de delincuente en serie. Llevaba un sombrero con visera y un abrigo camuflado. Era exactamente alto y disparaba con una sola mano, pero no había ninguna prueba adicional de que se confirmara que el arma de fuego apuñada por los asaltantes era un Colt Python 357, la misma arma conectada a los 5 incidentes letales. El pistolero fue identificado como James Dale Richer. Entonces, ¿quién era este individuo? James Dale Ritchie nació el 4 de noviembre de 1976 en Anchor, Alaska. Durante toda la escuela secundaria se destacó no solo por su estatura, sino también por su excepcional inteligencia.
Richie se destacó en el atletismo, participando tanto en fútbol como en baloncesto, mostrando la capacidad de seguir una carrera deportiva profesional como dos de sus compañeros de equipo. Su talento llamó la atención del equipo de fútbol de la Universidad de West Virginia, lo que llevó a su reclutamiento después de su graduación en 1994. Sin embargo, la trayectoria de la vida de Richie divergió significativamente de lo que sus compañeros anticiparon. Se matriculó en la universidad durante un semestre antes de retirarse para seguir un curso completamente diferente. Al regresar a Anchor, la vida de Richie comenzó a decaer. Desarrolló una adicción a las drogas ilícitas, se dedicó al robo, el tráfico de drogas y las peleas de perros. Enfrentó múltiples arrestos y en 2005 fue condenado por robo e intento de secuestro con el uso de bridas y 2 pistolas. Después de un encarcelamiento de 2 años, James regresó a Anchor, donde se cree que obtuvo su revólver CT Phaeton. En 2013, Richie se mudó a la casa de sus padres en la pintoresca ciudad de Broadway, en Virginia. Incluso su madre expresó temor y lo describía como un peligro potencial. Estaba convencida de que el destino de su hijo era pasar toda la vida en prisión o una muerte violenta. A pesar de estas siniestras predicciones, Richie parecía ir en busca de un cambio. Comenzó a prepararse para un título asociado en la universidad cercana y asistía a clases. Según se informa, James era amable con sus vecinos, comenzó a relaciones e incluso experimentó el amor. Sin embargo, las decisiones posteriores de Richie lo llevaron a una sombría serie de delitos violentos que culminaron con su muerte durante un encuentro con las autoridades. Richie parecía estar realineando su vida, pero esta fase duró poco. Su relación romántica concluyó de una manera muy alejada de lo que se esperaba, causando una profunda angustia a ambos individuos involucrados que luchaban por manejar sus sentimientos. Richie regresó a Anchor en marzo de 2016, incluso buscó ayuda de salud mental y tomó antidepresivos durante un periodo. Las autoridades no pudieron confirmar si Richie había sido diagnosticado formalmente con alguna condición psiquiátrica, pero los indicios sugieren que realmente podría haber luchado contra la esquizofrenia. Después de su fallecimiento, un ex compañero de casa reveló que James Richie frecuentemente pronunciaba afirmaciones extrañas como que poseía el poder de alterar las condiciones climáticas. Creía sinceramente que podía invocar la lluvia o sacar el sol. También albergaba creencias sobre una capacidad para dictar la vida y la muerte, eligiendo quién sobreviviría y quién perecería. Incluso el póstumo James Richie fue identificado como el principal sospechoso en múltiples tiroteos, aunque los detectives carecían de pruebas concretas para vincularlo de manera concluyente con los crímenes. Las similitudes en la descripción física y el arma de fuego idéntica utilizada en los 5 casos proporcionaron una base sólida para sospechar. El desafío ahora radica en recopilar pruebas adicionales para brindar nuevas garantías al público. Durante el registro en la residencia de Richie, los agentes del orden encontraron 18 casquillos de bala escondidos en su armario que coincidían exactamente con el número de balas disparadas por el revólver en los 5 incidentes. El análisis balístico confirmó que el arma de fuego perteneciente a Richie era responsable de las muertes de las víctimas. Esta prueba se consideró suficiente para declarar oficialmente en abril de 2017 que James Del Richie era el asaltante detrás de los delitos en serie que habían arrojado una sombra de terror sobre Anchor durante meses. Lamentablemente, esta revelación hizo poco para consolar a las familias de las víctimas. ¿Quién hubiera preferido que el culpable fuera detenido, juzgado y sentenciado a cadena perpetua? La razón detrás de las acciones letales de Richie contra estas 5 personas siguen siendo esquivas y probablemente está destinada a permanecer sin resolver. Un detalle intrigante emerge en la superficie que puede o no tener relevancia para el caso en cuestión. Durante su juventud, James había sido cercano al padre de Trey Thompson, Bobby Thompson. Esta amistad de larga data persistió y en el momento del asesinato de su hijo, Trey, Bobby, estaba encarcelado por delitos relacionados con drogas ilícitas y armas de fuego. Este elemento genera especulaciones sobre si Richie estaba al tanto de su objetivo, si esta fatídica noche o no, y si el recuerdo de su amigo cruzó por su mente evidentemente desprovisto de cualquier remordimiento. Richie perpetuó su ola criminal. Su aprehensión fue fortuita, sugiriendo que si no fuera por ese encuentro incidental,
el recuento de sus víctimas podría haber sido más alto, a 5.